Vamos a la palabra de Dios este día. Yo quiero hablarle hoy de mentiras que no consideramos que son mentiras. O lo podríamos llamar de otra manera, mentiras que no parecen. Bueno, ¿cuántos saben que la mentira a Dios no le agrada? La mentira es desagradable al Señor. Romanos 1:25 dice que el hombre o el ser humano ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Hoy la gente ya no acepta la verdad de Dios, para ellos es anticuado y su propia mentira la quieren hacer ley. Hacen a un lado las leyes de Dios para establecer las propias y cambian la verdad de Dios por la mentira. En Efesios 4:25 nos dice la palabra de Dios que desechemos la mentira. En Proverbios 6:17 dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. Jesús mismo afirmó en Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y Satanás es el padre de toda mentira. Entonces la mentira es algo que debe ser erradicado de la vida de un creyente. El problema es que a veces ya le ponemos colores a las mentiras, ¿no? Es una mentirita blanca. La Biblia no hace diferencia entre mentirita blanca y mentirita negra. A veces le ponemos cierto tipo o cierto nombre a la mentira. Es una mentira piadosa. No, la Biblia habla de mentira. La Biblia dice que no dice que hay mentiritas piadositas y mentiras malitas. Simplemente dice que Dios abomina la lengua mentirosa. Entonces hay quienes mienten tanto que hasta se creen sus mentiras, ¿verdad? ¿Sí conoce personas así? Que mienten tanto que hasta dicen, ay, sí, creo que sí es cierto lo que estoy diciendo, cuando no es cierto. La mentira es un hábito pecaminoso que tenemos que dejar y arreglar con el Señor. Amados, yo pienso que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de definición. Tiempos donde, mire, honestamente, el que realmente quiere meterse con Dios va a subir a un nivel y a una dimensión impresionante en el Espíritu Santo. Pero el que no se quiere meter con Dios se va a enfriar. El que ha tomado las cosas de Dios ligeramente o como una religiosidad, como cumplir con algo el domingo, terminarás frío. Pero si tú te defines por el Señor, yo quiero decirte que Dios está por hacer algo impresionante, porque son tiempos de definición en estos días. Amén. El que está santo, santifíquese más. El que está limpio, límpiese más. Porque si Cristo viene pronto, Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que le está esperando. Entonces mi labor como pastor pues es hablarle el evangelio completo. Yo le hablo de bendición económica, le hablo de sanidad, le hablo de la familia. Aquí tocamos todas las áreas de la vida de cada uno de nosotros, pero tenemos que hablarle también verdades que no se pueden dejar de hablar, porque entonces les haríamos un mal. Pues la misma Biblia dice que lo único que nos puede hacer libres es conocer la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, hoy yo quiero hablarle a la iglesia, edificar la iglesia el día de hoy. ¿Quién es la iglesia? Pues todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si usted está aquí y usted tiene una religión, pero no ha recibido a Cristo como Señor y como Salvador, antes de salir de aquí, le vamos a hacer una invitación para que entregue su vida a Jesucristo y sea parte de la iglesia, no de un grupo religioso, no de un grupo que tiene ciertas ideas humanistas, filosóficas, no, sino de alguien que fue comprado por la sangre de Cristo y que al momento en que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, somos parte de la iglesia del Señor en toda la tierra. Amén. Entonces, hoy quiero hablarle como iglesia, porque hoy mensajes como estos no se oyen tanto, porque hay un temor y hasta cierto punto hay un cierto tipo de temor de hacer las cosas de manera incorrecta, de emitir juicios, y yo tengo ese temor delante de Dios. Pero yo no tengo temor de hablar la verdad. ¿Por qué? Porque si yo no hablo la verdad, entonces yo voy a ser demandado. Dios me va a demandar a mí. Entonces Él va a decir, mira, tú tuviste la reunión de las 10:30 del día 7 de abril llena, pero les dijiste lo que querían oír y no lo que necesitaban oír.
Y yo quiero hablarle a usted lo que usted y yo necesitamos oír. Amén. No lo que queremos oír, porque hoy todo el mundo quiere que te vaya muy bien. Échale para adelante, campeón, tú puedes, hurra, hurra, tú puedes, adelante, adelante. Y sí, de pronto hay mensajes con fundamento bíblico en el cual le vamos a motivar a alcanzar las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, pero también hay mensajes con fundamento bíblico que nos van a confrontar con nuestro pecado. Y si no somos confrontados con el pecado, vamos a permanecer en él. No hay lugar para el arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, estamos fritos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hoy quiero hablarle de esas mentiras que a veces nosotros como creyentes pensamos que no son mentiras. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, pone la mentira, escúchelo bien esto, al nivel de pecados como la incredulidad, la abominación, la fornicación, la hechicería, la idolatría. Y afirma Apocalipsis 21:8 que quienes practican la mentira, la incredulidad, la abominación, la fornicación, la hechicería, la idolatría, dice que las personas que practican eso se pondrán en un lago de fuego y azufre. Y está poniendo la mentira al mismo nivel de la idolatría, al mismo nivel de la hechicería, al mismo nivel de la fornicación. Y nosotros predicamos contra la fornicación, contra la idolatría, contra la hechicería, pero también tenemos que tener cuidado con la mentira. Ahora, yo no voy a hablar de mentiras en general, yo quiero hablarle de 4 mentiras que a veces pensamos que no son mentiras y que el apóstol Juan, porque usted sabe que Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Pedro escribió primera y segunda de Pedro? ¿Sí? ¿Saben por qué Juan llegó más rápido al sepulcro que Pedro? Porque Juan tenía primera, segunda y tercera. Y Pedro nomás tenía primera y segunda. Entonces no alcanzó a llegar. No, eso no viene en la Biblia, no lo vayan a buscar. Amén, hermanos. Pero Juan, en la primera epístola, encierra toda esa epístola y nos lleva a reconocer 4 mentiras que no consideramos mentiras. Y todo está muy relacionado. Yo traté de relacionar lo más que pude. Es muy profundo lo que está ahí. Quiero decirle que no alcancé a relacionarlo como yo hubiera querido, pero es impresionante cómo dice la mentira y luego más adelante explica cómo es que esa mentira se puede arreglar, cómo esa mentira afecta, cómo esa mentira nos impide alcanzar los propósitos de Dios. Y yo quiero hoy mencionarlas y mencionar un poquito de ellas y a la luz de la palabra que la podamos nosotros identificar como creyentes en Cristo y pues alejarnos de eso. ¿Por qué? Porque queremos vivir en la verdad. ¿Cuántos queremos ser genuinos y andar en la verdad? Hoy vivimos en un mundo de mucha falsedad, mucha mentira. Ahora, la peor mentira que podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos. Porque hay gente que miente tanto que ya se miente a sí mismo y se cree su mentira. Entonces, quiero hablarle de 4 mentiras que no consideramos mentiras. La primera la encontramos en 1 de Juan 1, versículos 5 al 7. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Cuántos creen que Dios es luz? Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Pero si andamos en luz, como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primer mentira, decir yo tengo comunión con Dios y seguir en las tinieblas. Decir yo tengo comunión con el Señor y seguir practicando el pecado o haciendo las obras de las tinieblas. Hay gente que así es. O sea, dice, yo tengo comunión con Dios, yo oro a Dios,
yo adoro a Dios, yo hago cosas por Dios, pero no quieren dejar su vida de tinieblas. Y esa persona se está mintiendo a sí misma. Y está mintiéndole a los que creen que realmente tiene comunión con Dios y vive una vida que es agradable al Señor. Ahora, ¿por qué es que no se puede tener comunión con Dios y a la vez estar en las tinieblas? Bueno, vamos a Juan 3:19 al 21, nos da la respuesta. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué, volviendo a la pregunta, no se puede tener comunión con Dios y a la vez practicar las tinieblas? Bueno, porque de acuerdo a lo que leímos ahorita en Juan 3:19 al 21, la tendencia de la naturaleza humana es amar más las tinieblas que la luz. Y Dios no quiere ser amado menos. Porque el mandamiento está claro: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces una persona que ama a Dios y ama las tinieblas terminará amando más las tinieblas que a Dios. Por eso no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Por otro lado, aquí dice claramente Juan que el que hace lo malo no quiere la luz, porque la luz descubre el pecado. La luz disipa las tinieblas y quien no quiere dejar las tinieblas no quiere llegar a la luz para que esas tinieblas no se disipen. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay gente, y le voy a decir una cosa, está más entre creyentes que conocieron de Dios, como decíamos ahorita en el testimonio, que se alejaron. Ellos saben que si regresan a la luz, tienen que dejar las tinieblas y prefieren seguir en las tinieblas que llegar a la luz. Ellos saben. Yo he tenido personas como pastor en estos 27 años de pastor de iglesia, aunque muchos años de creyente, los otros 10 restantes de mi vida, amén. Yo he tenido personas que me amaban. Pastor, usted es San Francisco de la Chona. Pastor, después de Dios es usted. Pastor, después de Dios su palabra es ley. Si usted dice que sí, es sí. Si usted dice que no, es no. Y de repente se fueron al pecado y me cortaron y no quieren hablar conmigo. ¿Y por qué no quieren hablar conmigo? Porque ya saben lo que les voy a decir. Porque quieren seguir en las tinieblas y no quieren la luz. ¿Y cómo puede haber comunión entre la luz y las tinieblas si la persona prefiere las tinieblas que la luz? Y la tercera razón es porque Dios es luz y en Dios no hay tinieblas. Entonces, si yo quiero estar en Dios, yo tengo que dejar las tinieblas. Todo lo que huela a tinieblas no es de Dios. Todo lo que huele a tinieblas no proviene de Dios. Todo lo que huele a tinieblas está en contra de la luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, el mismo Juan da evidencias de andar en la luz. ¿Cómo yo sé que ando en la luz? Número uno, cuando tengo comunión con Dios. Una persona que tiene comunión constante con el Señor y hace lo que Dios dice, va a andar en luz. Segundo, comunión unos con otros es una evidencia de andar en luz. Y el amor a nuestro hermano es otra evidencia de andar en luz. Quiero que veamos primera de Juan 2:9 al 11. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía
Así es de que ya vaya sacándose al que tiene atravesado, hermano. Ya vaya secándoselo. Ya. Es tiempo de definición. Deje las amarguras, deje el resentimiento, deje el coraje, deje los sentimientos de venganza. Déjelos. Amén. Es tiempo de tomar decisiones. Porque aquí dice claramente que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Puede cantar, puede alabar, puede ofrendar, puede ministrar, puede tocar un instrumento, puede servir de maestro allá con los niños, puede ser un ujier, puede hacer cosas para Dios. Pero si todavía aborrece a su hermano, no importa lo que haga, esa persona sigue en tinieblas. Amén. Ahora, decir que estamos en luz y aborrecer al hermano es mentira, porque todavía estamos en tinieblas. Mire, quiero terminar de leer 1 de Juan 9 al 11. Dice, vamos a volverlo a leer. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, primer mentira, amados, primer mentira, decir que tenemos comunión con Dios y seguir en las tinieblas nos hace mentirosos y no estamos practicando la verdad. Vamos a la segunda, 1 de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado. Ahora, es importante que cuando leamos esto, lo leamos como contexto de lo anterior. Y está hablando de las tinieblas. Entonces, si andamos en tinieblas, una redacción más entendible a simple vista sería esta. Si andamos en tinieblas y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí está claro lo que le estoy compartiendo? O sea, el contexto, si usted dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y yo sé que algunos, si usted lo lee así, nada más va a decir, pastor, pero todos fallamos. Y todos pecamos. Entonces, si no tenemos pecado, pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero si usted sigue leyendo la epístola de Juan, va a encontrar que Juan dice, el que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no peca. Entonces por acá dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí me explico? Y luego por acá dice, y el que es nacido de Dios no peca, como que hay una contradicción. Por eso tenemos que leerlo de esta manera. Vamos a leerlo nuevamente. Si andamos en tinieblas y decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si la verdad no está en nosotros, ¿qué es lo que está en nosotros? La mentira. Amén. Pero después dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. O sea, un mensaje, escúchale bien. Un mensaje que yo te dé señalándote el pecado sin darte la salida es un mensaje condenatorio. Ahí va de nuevo. Si yo te señalo el pecado solamente y no te señalo la solución al pecado, es un mensaje de juicio condenatorio. Pero si yo te señalo el pecado y te platico que en Jesucristo está la salida, es un mensaje de salvación. No sé si me estoy explicando. Entonces, el problema no está en la señalización del pecado, porque todo el mundo cuando le señalas el pecado, me estás juzgando. No me juzgues, no me juzgues, no me juzgues. Solo Dios conoce mi corazón. No me juzgues. Llegué bien borracho a la casa, pero no me juzgues. No es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Robé, pero no me juzgues. No es lo que parece. Es que tenía necesidad.
No me juzgues, no me juzgues, no me juzgues. Ahora, si yo señalo el mal y no doy la salida, condeno. Pero si yo señalo el mal y doy la salida y la persona recibe la salida, resultará en su bendición y en su salvación. Y eso es lo que trata de hacer Dios en su palabra cada vez que nosotros la escuchamos y cada vez que la predicamos. Denle un aplauso fuerte al Señor por ello. Ahora, dice, esta mentira de andar en tinieblas y decir que no tiene pecado, porque de veras hay mucha gente que anda mal. No, yo estoy bien delante de Dios, no estoy bien. Oye, pero estás haciendo cosas. No, yo estoy bien. No, yo no tengo pecado. Dios ya me perdonó. Oye, pero sigues haciendo cosas mal. No, pero Diosito ya me perdonó. Yo estoy bien. No, ya me perdonó. Y una vez que Dios perdona nuestros pecados, Él nunca se va a acordar de ellos. Sí, pero los que sigues practicando, ¿qué onda? No, yo estoy bien. Y dice Juan, dice, si tú andas en tinieblas y a la vez dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo, te mientes a ti mismo, eres un mentiroso que te estás mintiendo a ti mismo y no estás practicando la verdad. Cuando nosotros nos mentimos a nosotros mismos con ese engaño de andar en tinieblas y decir que no estamos mal, si a la luz de la Biblia estamos mal, hay que aceptarlo. Pero si no lo acepto, dice el apóstol Juan, suceden dos cosas: nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso quiere decir que lo que está en nosotros es la mentira. Ahora, andar en tinieblas y decir que no tenemos pecado, dice Juan, es engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que anda en tinieblas y dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo? Es por la simple y sencilla razón esta. Porque quien dice anda en tinieblas y dice que no tiene pecado es porque no quiere reconocer el pecado. Si no se reconoce el pecado, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecados. Si no hay confesión de pecados, no habrá perdón. Entonces, andar en tinieblas y decir que no tengo pecado, me engaño a mí mismo porque nunca seré perdonado. Pero si yo me hablo la verdad y reconozco que ando en tinieblas, ese pecado me será perdonado, porque dice el mismo Juan, dando la salida, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos delante de Él. Pero si no lo confieso, porque no lo reconozco. Como no lo reconozco, no me arrepiento. Como no me arrepiento, no voy con Dios y lo confieso al Señor. No me aparto del pecado y sigo en las tinieblas. Dice, no te mientas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Ahora, dice, andar en tinieblas y decir que no hay pecado, dice, ocasiona que la verdad no esté en nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cuando yo digo que ando en tinieblas y digo que no tengo pecado, la verdad no está en nosotros? Todo eso lo responde Primera de Juan 3, 4 al 10. Y lo voy a leer y solo lo enumero por razón de tiempo. Dice Primera de Juan 3, 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe, viola también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, está hablándole como padre a hijitos. Hoy le estoy hablando a mis hijitos de las 10:30. Amén. Hijitos, no hijos, hijitos. Hijitos, nadie os engañe, ni tú mismo. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es de Él, aunque venga a la reunión de las 10:30, aunque ofrende, aunque diezme, aunque sirva.
el que practica el pecado es del diablo. Ahora, sí, algunos ya se empezaron a temblar, amén. Pero fíjese, porque el diablo peca desde el principio. Pero mire la solución, me encanta, que te avienta el cuchillazo y lo dice, no dice sana, sana, corita rara, porque eso no es bíblico, ¿verdad? Dice, ahora te voy a dar la solución. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él nos da la solución a cada uno de nosotros cuando fallamos? ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y dice aquí, dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto Jesús vino, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras se está hablando ahí? Los pecados. Para eso vino Jesús. Y lo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pudiera caer en una situación, pero se levanta, no practica, no lo hace su estilo de vida, no vive así, mintiendo, haciendo cosas incorrectas. Y luego dice aquí, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ah, caray, ¿el diablo también tiene hijos? Sí, los que lo han aceptado como padre. En esto se manifiestan, en esto se diferencian, o se diferencian, no sé cuál es la palabra correcta, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué la verdad no está en nosotros cuando andamos en tinieblas y decimos que no tenemos pecado? Bueno, primeramente, porque cualquier pecado, por muy pequeño que sea, viola las leyes de Dios. Segundo, porque todo pecado nos aleja de Dios y nos impide permanecer en Él. Entonces, amados, decir que permanecemos en Dios cuando estamos lejos ocasiona que no digamos la verdad. La práctica del pecado hace al ser humano pertenencia del diablo. Y decir que pertenecemos a Dios cuando por el pecado pertenecemos al diablo, la verdad no está en nosotros. Quien ha nacido de Dios, dice aquí Juan, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque decir que somos nacidos de Dios y seguir practicando el pecado hace que la verdad no esté en nosotros. Porque el que es nacido de Dios no peca, no puede practicar el pecado. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos fallado alguna vez al Señor? Todos. El que no levante la mano ya está pecando en este momento. ¿Cierto o no? ¿De veras? El que, no, pastor, gracias a Dios, yo tengo 5 meses que no peco. Ay, caray. Y una vez me encontré un tipo así que me dijo, yo tengo 5 meses sin pecar. Dije, pues no estarás casado, mano, porque uno de repente se engorila con la señora. Eso no es cierto. O sea, batallamos, pero hay una diferencia entre el que practica el pecado. Lo hace y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Y un nacido de Dios, usted se va a dar cuenta que un nacido de Dios, que realmente ya nació de Dios, cuando comete el pecado, y por muy pequeño que sea, entra en usted una tristeza, un redarguir, una urgencia de arreglarte con Dios. Y no tienes tanto miedo por las consecuencias que pueda recibir ese pecado. Te duele haberle fallado a Dios. Cuando estoy hablando de eso, viene a mi memoria cuando Pedro negó a Jesús. Pedro pecó, negó a Jesús. Dijo, Señor, aunque vaya hasta la muerte, yo voy contigo. Y dijo Jesús, mira, Pedrito, antes que el gallo cante, tú negarás 3 veces que me conoces. Y 3 veces negó al Señor. El tipo no se había dado cuenta. Pero dice la Biblia que en la 3ª vez Jesús volteó y lo miró. Y cuando lo miró, dice que Pedro salió y lloró
amargamente. Esa es una persona que ha nacido de Dios. Que si por alguna razón falla y Dios lo confronta por su Espíritu Santo, o por una palabra como esta, o por alguien que te ama, que te dirá la verdad, en ese momento empiezas a llorar amargamente. Más que porque te vaya mal, más porque te vaya a ir mal en el trabajo y te venga una enfermedad y miedo a cosas que puedan suceder cuando pecamos. No, eso no es tan importante. El dolor es porque le fallamos a Él, a Dios. Porque su salvación costó el más alto precio, el precio de su sangre. Amén. Entonces, el que es nacido de Dios no puede seguir pecando. No puede permanecer en eso. Se retira, llora, pide perdón, se arrepiente, confiesa su pecado, Dios lo perdona, se aparta. Y no puede seguir haciéndolo porque realmente es nacido de Dios. El que lo sigue practicando posiblemente no ha sido nacido de Dios, o deliberadamente se está rebelando contra lo que Dios quiere de su vida. Amados, quien es nacido de Dios tiene la vida de Dios, porque dice que la simiente de Dios permanece en él. Y decir que tengo la vida de Dios y practicar el pecado me hace mentiroso. Quien ha nacido de Dios no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Decir ser nacido de Dios y seguir practicando el pecado nos hace mentirosos. Un hijo de Dios no puede seguir practicando el pecado. Por eso dice 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios aman a su hermano. Y decir que soy hijo de Dios y no amar a mi hermano me convierte en una persona mentirosa. Van dos mentiras. ¿Les sigo con la tercera y la cuarta? A ver, pero dígame, ¿cuál es la primera? Decir que tengo comunión con Él y andar en tinieblas. La segunda, ¿cuál es? Andar en tinieblas y decir que no tengo pecado. Todos fallamos. Y hay que arrepentirnos. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Pero vamos a la tercera mentira. Primera de Juan 2, 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la señal, la evidencia de que realmente hemos conocido a Dios? Que guardamos sus mandamientos. Hoy el mundo, y en muchos lugares donde la gente asiste, está lleno de personas que dicen conocer a Dios, pero no están guardando sus mandamientos. Y si yo digo que conozco a Dios y no guardo sus mandamientos, estoy viviendo una mentira. Por eso Pablo le dijo a Tito, ahí en Tito capítulo 1 versículo 16, le dijo, hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Entonces, la tercera mentira es cuando yo digo que conozco a Dios, pero estoy haciendo lo que me da la gana. Cuando no estoy obedeciendo sus mandamientos. Jesucristo dijo en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tengo vida eterna? Cuando conozco a Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que conozco a Dios? Cuando guardo sus mandamientos. Una persona que no guarda los mandamientos de Dios, es muy probable que no ha conocido a Dios. Porque, amados, quien verdaderamente conoce a Dios, nunca dudará en obedecerle. Quizá la causa de mi desobediencia o tu desobediencia sea porque no conocemos completamente a Dios.
Porque quien conoce a Dios nunca tendrá duda en obedecerle. ¿Por qué? Porque el que le conoce como Dios bueno sabe que lo que Dios pide es bueno, aunque mi carne no quiera, aunque mi orgullo no quiera. Pero si Dios dice que es bueno, aunque para mi carne no parezca bueno, como yo conozco a Dios, hago a un lado lo que dice mi carne y sigo diciendo que Dios es bueno. Amén. Ahora, quien verdaderamente conoce a Dios nunca dudará en obedecerle, porque quien conoce a Dios sabe que Dios es sabio. Y yo estoy seguro que todo lo que el Padre pide es sabio. Sus mandamientos fueron hechos con sabiduría. Quien conoce a Dios sabe que Dios es santo. Amén. Y sus mandamientos por consecuencia son santos o son santidad. Quien conoce a Dios sabe que Dios es justo. Por lo tanto, lo que Él manda es justo, aunque a mí no me parezca. Por eso no dudo en obedecer a Dios. Quien conoce a Dios sabe que Dios es recto. Por tanto, sus mandamientos son rectos. Quien conoce al Dios amoroso sabe que sus mandamientos tienen como base el amor por nosotros. Y por lo tanto no tenemos ni la menor duda en obedecer a Dios, porque realmente conocemos a Dios. Quien guarda los mandamientos del Señor, dice aquí el apóstol Juan, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso dice 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Cuarta mentira. ¿Cuántas llevamos ya? ¿Cuál es la primera? Cuando digo que tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, miento. Segundo, cuando ando en tinieblas y digo que no tengo pecado, miento. Tercero, cuando digo que conozco a Dios y no guardo sus mandamientos, estoy mintiendo. ¿Quieren el cuarto o nos vamos? No, 4. Primera de Juan 4:20 y 21. Véanlo. Vamos a leerlo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Decir que yo amo a Dios y a la vez aborrecer a mi hermano me hace un mentiroso. ¿Cuántas veces habremos mentido levantando las manos y diciendo, Señor, te amo Señor, te amo con todo mi corazón, pero por dentro un resentimiento y un aborrecimiento contra alguien? Eso el Señor no lo toma como adoración, lo toma como una mentira. Son mentiras que no parecen. Pero cuando yo estoy, Señor, te amo, y traigo atravesada a mi mujer, el Señor, nomás porque no es de Monterrey, si no hubiera dicho de lengua me echo un taco. El Señor dice, tú no me estás adorando, Paco, tú me estás mintiendo. Porque si realmente me amaras, amarías a tu esposa. Es que no siento porque no siento y no hago lo que siento, lo que no siento porque si hago lo que no siento, me siento, no sé. No. Cristo nos amó siendo pecadores. Dice a Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Decir amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano nos hace mentirosos. No podemos amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos a quien hemos visto. El mandamiento es simple: el que ama a Dios, ame también a su pastor. Pero es que no se puede, es difícil. Hay gente que es difícil de amar. Sí, cierto. Tú eres. Yo soy el más difícil de amar. Todos somos gente difícil de amar. Pero la Biblia dice que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad, porque el amor es el resultado de una decisión. O sea, la tercera persona no ha hecho nada para que yo le ame, pero yo le amo porque Dios dice que le ame. Es más, esa tercera persona ha hecho todo para que yo le aborrezca y le deteste y le odie. Pero si Dios dice que le ame, yo le amo. Porque si amo a Dios, si amo a Dios, si no amo a mi hermano, a quien he visto, ¿cómo amaré a Dios a quien no he visto? Y hay tantas personas llenas de problemas. Amado, la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos. Pastor, no es fácil. Claro que no es fácil, pero Dios lo dijo. Y Dios dijo: si me amas, demuéstralo amando a tu hermano. Si hiciéramos esto, no hubiese familias destruidas. Obviamente hay que hacerlos todos en la familia, porque con un loco que no lo haga ya nos descompone todo el cuento. Si los matrimonios ambos hiciéramos esto, no habría divorcios. Si las iglesias hiciéramos esto, no habría gente lastimada y herida. Y si la hay, sería sanada. Y dice Dios: si realmente me amas y dices que me amas, para que sea verdad, tendrás que demostrarlo amando a tu hermano. Si entendemos esto, la vamos a pasar bien como matrimonios. Yo creo firmemente que un matrimonio de dos hijos nacidos de Dios no puede separarse, porque el amor cubre multitud de faltas. Pero es que, pastor, es que yo ya no siento amar. Ya no sientes amar porque viste otra más joven. Y la de 40 la quieres cambiar por dos de 20 aunque le pierdas. Ya no sientes amar, claro, si te guías por tu carne. Ya no siento amar porque hemos dejado de decidir amar. Pero si lo decidimos, imagínense dos cónyuges donde dicen: mira, yo te amo independientemente de lo que tú hagas. Yo te amo no por lo que tú hagas o no hagas. Yo te amo porque yo decido amarte. Y yo decido amarte porque yo amo a Dios. Y la evidencia de que yo ame a Dios es amarte a ti, aunque seas bien diantre. Amén. Ahora, termino con una última escritura. Leámoslo rápidamente. Y solamente le enumero lo que traigo aquí. Primera de Juan 4, 7 al 19. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Ahora, aquí Juan dice claramente que el amor es de Dios, que el que nace de Dios ama, que el que ama realmente conoce a Dios, que el que no ama no ha conocido a Dios, que Dios es amor, que Dios nos envió a su Hijo y demostró su amor al entregar a su Hijo por nosotros, que cuando amamos a Dios, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Cuando amamos a otros, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Quien permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Amén. El perfecto amor echa fuera el temor. Amamos a Dios porque Dios nos amó a nosotros primero. Entonces Dios dice: si tú realmente me amas, no me mientas. Tú debes amar también a tu hermano. Así es de que no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar para estar divididos, no hay lugar para tener a alguien que tienes años que no le hablas, quizás es su padre. Hay cristianos que van a la iglesia y sirven en las congregaciones, pero tienen 15 años de no hablarle a un padre, porque están resentidos con él. Pero aquí dice Dios: si me amas, ámalo. Pero es que usted no sabe lo que me hizo Dios. Sí lo sé. Te abandonó, fue un miserable, hizo mal. Pero si tú me amas, no me mientas cuando me adoras y me dices que me amas, si no estás amando a esa persona. Amado, cuando amamos de esa manera, vamos a vivir una vida abundante, una vida en paz. Nada nos podrá dividir. Como matrimonios vamos a estar completos en el nombre de Cristo Jesús. Como familia vamos a estar unidos. Como sociedad, como iglesia de Cristo, vamos a estar bendecidos. Así es de que no mintamos más. Si amamos a Dios, amamos también a nuestro hermano. Dele la gloria al Señor este día. Te damos la gloria, Señor, la alabanza en el nombre de Jesús. Y nos ponemos de pie.